¿Qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Antonio Prieto, soy investigador y profesor aquí en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Y pues los saludo a los participantes del taller de la escuela de verano. Me hubiera gustado estar en Barcelona con ustedes hoy, pero ante esa imposibilidad usamos este medio de video para que pueda presentarles algunas ideas. Más que nada en torno a lo que es el fenómeno del teatro documental en América Latina y concretamente en México, y cómo este tipo de teatro, que es dentro del cual podríamos decir trabaja el colectivo Teatro Mina de Sombra, que están ahí con ustedes Jorge y Alejandro. Entonces, para contextualizar, si quieren, el tipo de labor que hacen ellos y muchos otros colectivos aquí en México, es que quisiera presentar algunas ideas, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a la posibilidad que tiene el teatro para articular la memoria tanto personal como colectiva en ámbitos, digamos que de emergencia social y política, como son los que estamos viviendo aquí en México y en muchos países del mundo, sin duda. Entonces, el recurso del teatro documental ha sido uno particularmente poderoso y sugestivo, digamos, que ha podido ofrecer vías para articular formas de interrogarnos lo que está pasando, porque obviamente el teatro no va a dar soluciones, más bien abre preguntas, genera interrogantes, pero también no es nada más un ejercicio intelectual de preguntarnos cosas, sino al ser un fenómeno, digamos que escénico, permite también que estas preguntas se hagan en común, en colectivo, pues, ¿no? En una situación de lo que el historiador argentino Jorge Dugatti ha denominado el convivio teatral. Esta convivencia en tiempo real con personas que están en ese sentido creando, digamos, lazos de afectividad y de pensamiento crítico también. En la primera ola de teatro documental a nivel europeo, vemos ejemplos importantes de un cuestionamiento de narrativas en torno a la Segunda Guerra Mundial, el desastre que fue Auschwitz, por ejemplo, el holocausto judío en aquella época, y cómo esto a través de testimonios y documentos que existen y con los que se pueden trabajar, escénicamente se puede articular una examinación, digamos, de esta situación, de estas historias que a veces nos llegan por libros de texto o documentales que vemos en el cine o la televisión, pero que cuando se hace esto de manera escénica, tenemos otra manera de interactuar con los materiales, de también interactuar con los actores que están accionando los materiales de archivo en un momento dado. En América Latina el teatro documental también ha sido muy importante, por ejemplo en Argentina, para hablar de la llamada Guerra Sucia, que como saben en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, en diversos países latinoamericanos hubo una muy clara política de guerra, de persecución en contra de los que se veían como disidentes políticos, porque en particular Estados Unidos no quería que se repitiera la revolución cubana en algún otro país latinoamericano. Entonces esto en el marco de la Guerra Sucia obviamente desencadenó una violencia inmensa en países como Brasil, Argentina, Chile, en los que fueron perseguidos y decimos desaparecidos, en el sentido de que muchos de estos activistas fueron secuestrados y sus cuerpos hallados nunca fueron encontrados. Entonces se habla de la catástrofe de los desaparecidos políticos en Argentina, que fueron miles,
Y ahora en México, por ejemplo, ya no a raíz de dictaduras militares, pero de otro tipo de dictadura que podríamos decir que es más compleja y más difícil de resistir, que es la del narcotráfico, de la guerra, digamos, del crimen organizado. Los críticos latinoamericanos, digamos, colegas que tengo aquí en este país, como Iliana Diegues, que es de origen cubano, pero está aquí en México desde hace algunas décadas, han propuesto algunas nociones que nos ayudan a entender la emergencia de un nuevo tipo de arte escénico en México y en América Latina en general. Entonces, Iliana Diegues habla, por ejemplo, de lo que ella denomina los escenarios liminales. Está usando el término liminal, que fue propuesto desde la antropología por autores como Víctor Turner, y que significa el umbral. Un teatro liminal es un teatro que está en el umbral, entre, por ejemplo, el umbral de las artes visuales, las artes escénicas, entre el umbral también, no nada más a nivel estético del tipo de arte, sino también el umbral de la realidad y la ficción, ¿no? Y es un arte que combina narrativas tanto sociales, históricas, como ficcionales, narrativas del ámbito de la creación de una ficción. Entonces, Iliana Diegues también, por ejemplo, sobre este fenómeno que ella denomina los escenarios liminales, dice que este umbral en el que se trabaja también se refiere a la brecha, o sea, es decir, artistas que están trabajando en la brecha producida, ella dice, por la crisis. En este sentido, un artista que se encuentra en una realidad social y política fragmentada y violentada, tiene la posibilidad de trabajar con las ruinas, con las heridas, con las huellas que ha dejado, por ejemplo, la guerra sucia que mencioné antes en los países latinoamericanos. Entonces, en contraste con el llamado teatro popular latinoamericano de Augusto Boal y creadores de los años 60, 70 del siglo pasado, los proyectos más contemporáneos, ya digamos del siglo XXI en México, en América Latina en general, están trabajando en este sentido, como plantea Elena Diegues, con formas escénicas liminales que están en ese sentido nutriéndose tanto de las artes visuales, plásticas, dancísticas, como también de una necesidad, un sentimiento como de urgencia de trabajar con la realidad social, la emergencia política que se vive en la contemporaneidad. Eso presenta sin duda un desafío muy grande y hay diferentes respuestas a esto. Otra manera u otro término que se ha utilizado para denominar estas formas escénicas ha sido planteado por Rubén Ortiz en México, quien habla de la escena expandida. Entonces, la escena expandida es un teatro que, dice Ortiz, rebasa su teatralidad para más bien centrarse en la posibilidad de crear encuentros, dice él, colectivos por encima de la fuerza de la representación. Entonces, no nos interesa tanto representar una obra de teatro como de crear situaciones en las que públicos y creadores pueden dialogar en torno a una problemática comunitaria, por ejemplo, y ahí Rubén Ortiz en particular tiene un proyecto que se llama La Comuna, que lleva a cabo esta noción de la escena expandida. No es nada más expandir el teatro de llevarlo fuera de los escenarios, sino también que esté en contacto con prácticas de otras disciplinas, como lo que es la antropología, la arqueología, el trabajo social, el teatro pedagógico.
Varios grupos en México que están haciendo diferentes propuestas en esto que podríamos denominar una quizá escena expandida documental. Documental porque están, como decíamos, trabajando con la memoria, que no es nada más las narrativas personales que puede tener una persona, sino también los archivos que deja la historia. Los archivos tanto en papel, lo que puede ser periódicos y libros, fotos, videos, ruinas también, los fragmentos que pueden existir de un edificio que ya no existe o un edificio en ruinas, y que todos estos materiales guardan las huellas de estas memorias, de estas narrativas que en este teatro van a ser articuladas de diferentes maneras. No es un teatro que busca contar la historia tal cual fue, ¿no?, en su forma, digamos, objetiva, sino que va a articular preguntas en torno a estas huellas y a estas cicatrices que deja la historia. Grupos que podemos mencionar en México hoy día, aparte del Teatro Línea de Sombra con los que están trabajando allá en Barcelona, son también, por ejemplo, Teatro Ojo, de Héctor Bourges. Shadai Larios es una muy estimada colega que tiene un grupo muy interesante que se llama Microscopía Teatro y que trabajan a partir de los objetos, de juguetes, por ejemplo, juguetes mexicanos antiguos que se encuentran en las casas y que también tienen sus propios relatos. Otro grupo muy importante en este ámbito es el Lagartijas Tiradas al Sol, fundado por Gabino Rodríguez y Luisa Pardo, y que cuando en México tuvimos la celebración del bicentenario de la independencia y simultáneamente ese año que estamos hablando del 2010, el centenario de la Revolución Mexicana, este grupo hizo una serie de obras que fueron parte de un proyecto para examinar justamente la historia de nuestro país en relación a estas narrativas emancipatorias, podríamos decir, narrativas de resistencia y rebelión, pero que a través del relato oficialista se vuelven historias domesticadas, muchas veces fosilizadas, y ahí es que el teatro permite desempolvar las narrativas históricas, dotarlas de una nueva urgencia y una pertinencia en el ámbito de una historia del pasado que está en diálogo con las circunstancias actuales. Entonces estos son algunos ejemplos de formas que a través del teatro, decimos, están procurando darle forma a la memoria, o podríamos decir performar la memoria, en el sentido que están actuando en relación a narrativas personales y colectivas, como decía hace un momento, pero que lo interesante es cómo estas memorias logran inquietar, ¿no? De ahí que he hablado de las memorias inquietas, es decir, memorias que están descolocando nuestra propia posición en torno a lo que damos por hecho, lo que a veces son certezas que creemos que algo sucedió en nuestra vida de alguna manera, pero que después, quizá visto desde otro ángulo, tiene otra lectura. Y lo mismo en la historia colectiva de la gente que nos rodea y de nuestras ciudades, cómo a través del teatro se puede inquietar una forma quizá demasiado fácil de leer las cosas y entonces problematizar de esta manera las conclusiones a las que se llega sobre lo que está pasando hoy día. Yo creo que es parte de lo que el desafío de este tipo de teatro presenta, una manera de retrabajar las certezas que tenemos sobre quiénes somos, sobre dónde vivimos, dónde estamos colocados, y a través de lo escénico descolocarnos. Un procedimiento que podríamos, usando términos filosóficos, ¿no?, podríamos decir que es un procedimiento desconstructivo,
pero no es nada más una examinación filosófica o histórica, sino, como decía en un principio, es también una forma de trabajar con cuerpos, con personas en tiempo real que están buscando, si no soluciones, por lo menos maneras de, por ejemplo, a través del testimonio, poner en circulación historias que a veces el miedo y el terror callan, porque digamos que en ámbitos donde hay una violencia política, un gran problema que puede haber es el de el silencio ante el miedo. Entonces, estamos en este sentido hablando de un teatro que no es un teatro de la verdad, sino un teatro que pone en escena narrativas tanto documentales como ficcionales a través de estos procedimientos que he estado mencionando, de archivo en relación con el repertorio, como dice la teórica Diana Taylor. Archivos materiales que son activados por un repertorio gestual, un repertorio escénico, para en esta dialéctica de la memoria y el testimonio de lo vivo y de lo actual, tal vez llegar a cierta posibilidad de reafirmar espacios de vida. Y yo creo que eso es lo que todo nos interesa. En ámbitos de vulnerabilidad y violencia, como posibilitar que en estos ámbitos vuelva a articularse una posibilidad de vitalidad y de creación comunitaria.